olvidar un poco a lo mejor lo que ha pasado en tiempos pasados. ¿Por qué? Porque al final que haya militares que piensen que intervenir militarmente en Cataluña está bien o está justificado, y yo creo que eso no se puede dar en una sociedad como la nuestra, ¿no? Porque, entre otras cosas, intervenir militarmente en Cataluña, yo siempre digo que el mejor de los escenarios es que no pasara nada, que entráramos aquí con todos nuestros carros de combate, nuestros helicópteros. Bueno, el carro de combate estaría bien porque así lo utilizaríamos, ¿no? Hemos gastado un dineral y mira, por lo menos lo metemos en Cataluña y nos lo pasamos bien, ¿no? Traemos el avión de transporte, el submarino que no flota también lo podemos poner aquí cerca y tal, pues bueno, que no flote, pues tampoco pasa nada, ¿no? Lo cierto es que aunque no pasara nada, estamos hablando de algo catastrófico, ¿no? Porque las imágenes de la CNN, ya no estoy hablando de Cataluña, ¿no? Las imágenes de la CNN, de la BBC dando la vuelta al mundo con los militares españoles aquí, serían tremendas, pero para España estoy hablando, ¿no? Y por supuesto para Cataluña, la sensación de desafecto y de odio que se generaría en esta situación, no pasando nada, sin un tiro, sin nada, sería tremendo, ¿no? Entonces yo no entiendo cómo todavía hay en este país personas que piensan que eso está bien o que si hay que hacerlo se hace, ¿no? Independientemente, ya digo que no estoy entrando en el trasfondo del problema que hay aquí en Cataluña, ni cómo se tiene que resolver, ni cómo no estoy entrando ahí. Pero creo que sería bueno que esta mentalidad cambiase, ¿no? De hecho, es más, al hilo de la mentalidad que hay y que afecta a Podemos, a mí hace poco, recientemente, en una publicación, un medio, pues me ha catalogado de un montón de cosas, ¿no? Autoritario, machista, acosador sexual y ser de Podemos, ¿no? Bueno, pues esto cuando sale en el ámbito militar, pues uno dirá, joder, lo que más te habrá afectado será que te tachen de acosador sexual, ¿no? Porque es algo, yo pienso y digo, eso es casi violador, ¿no? Una persona un poco degenerada. No, fue el que me asociara con el fichaje de Podemos, ¿no? Lo que más dolió en el ámbito militar, ¿no? Entonces sorprende, ¿no? Que haya personas que todavía piensen así, ¿no? Hola, buenas. Yo quería también agradecerte tu presencia aquí y bueno, plantear una reflexión general a todos de que seguramente el teniente Segura podría haber elegido seguir con su trabajo y con su vida absolutamente normal en el ejército. Normal me refiero a su tranquilidad familiar y tal. Sin embargo, ha decidido dar un paso al frente, como dice su libro, y destapar todos estos chanchullos que hay en el ejército. Por tanto, desde aquí mi agradecimiento. Creo que en un campo tan desgastado como es el ejército, yo creo que representas el germen de alguna florecilla que hay por ahí, y gracias por tu actitud. Al hilo de lo que has presentado, bueno, de la introducción que has hecho al principio, quería hacerte una pregunta, porque el otro día yo leía un informe que el ejército estaba pues rondando un presupuesto alrededor de los 23.000 millones de euros. Has hablado de 40.000, yo ahora ya me pierdo. Sí. Yo la pregunta en concreto es si la defensa de España nos tiene que costar tanto. Muy buena, muchas gracias, me parece muy buena pregunta y además yo creo que es una pregunta que me extraña que no se haga más, quiero decir. Normalmente hay mucha indignación cuando se ven los presupuestos del Ministerio de Defensa, ¿no? Que el año pasado fueron 5.767 millones de euros. Hasta en la calle te aplauden. Sí, vale. Estos vienen a agredirme seguro. No, digo, son los encapuchados de Podemos. Bueno, pues son 5.767 millones de euros. Cuando esto sucede se suele montar un escándalo. Joder, ¿cuánto dinero se dedica a defensa? Además, me sorprende que después la ciudadanía no quiera auditar esas cuentas, ¿no? No quiera saber dónde van esos 5.767 millones de euros. Que, además, muy bien hecha la pregunta, que ni siquiera son 5.767 millones de euros, ¿no? Por desgracia, ni siquiera conocemos las cifras oficiales exactas de lo que se gasta en defensa. ¿Por qué? Porque se hacen una serie de chanchullos, son chanchullos, porque además se han llevado ahora al Constitucional. El único dato que tenemos fiable es de la Agencia Europea para la Defensa, que habla del año 2012, porque es el último año en el que ellos han publicado una
partidas que se falsean o que se meten en otras partidas presupuestarias para que no contabilicen como gasto en defensa. El gasto en defensa, como digo, oficial mínimo, estamos hablando de 10.000 y pico millones de euros en el año 2012. Seguramente en el año 2014, este año, sea algo superior a esos 10.000 millones y pico. Y aparte hay una serie de cantidades presupuestarias que no entran, como son los 3.500 millones de euros que cuestan las clases pasivas y los órganos, por ejemplo, autónomos del Ministerio de Defensa. Este año han estado contabilizados en 1.150 millones de euros. Todo esto va sumando, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil saber el dinero que nos cuesta la defensa. Lo que yo pienso es que a día de hoy no tenemos unas Fuerzas Armadas correctamente dimensionadas, ni en tamaño ni en estructura. ¿Por qué? Porque en tamaño tenemos unos 130.000 componentes y, bueno, habría que hacer un estudio muy serio y muy riguroso al respecto, pero con toda seguridad con menos de 70.000 componentes sería suficiente. ¿Por qué digo con menos de 70.000 componentes? Y seguramente con 50.000, pero con menos de 70.000 seguro. Porque este año la cantidad de militares que nosotros tenemos en el extranjero son 2.200 militares. Entonces, evidentemente, para mantener 2.200 militares en el extranjero no necesitas tener 130.000. No, eso ya es el sentido común. Y aparte, evidentemente, reducir el número de componentes de las Fuerzas Armadas a la mitad supondría también reducir el número de compras a la mitad, sería reducir los gastos a la mitad, reducir muchas partidas presupuestarias a la mitad y, por supuesto, sería muy importante que en esta reducción de efectivos de Fuerzas Armadas que tenemos que hacer, pues redujésemos el número de oficiales que tenemos que reducir, porque si no, no estamos haciendo nada, ¿no? Si al final lo que hacemos es reducir soldados, mal vamos, ¿no? Para hacernos una idea, en la Guardia Civil a día de hoy hay un 87% de guardias civiles o soldados rasos. En las Fuerzas Armadas el porcentaje de soldados es del 33%. Yo creo que cualquiera se puede hacer una idea de que algo no funciona, ¿no? Entonces sí, efectivamente, hay un gasto tremendo y, como digo, estamos seguramente hipotecando el futuro de las siguientes generaciones con estos gastos desorbitados en material y en recursos que no necesitamos. Este hombre ya... Ay, Luis, hola Luis, Luisito, aquí tengo el libro. Está leído de arriba abajo 2 o 3 veces. Todo está perfecto. Felicidades. Además que lo haces muy bien, porque yo también escribo. Bueno, dicho esto, mi gran pregunta sería, acabas de decir que tu único apoyo dentro de la estructura militar son los soldados y los suboficiales. Sí. Creo que es poca cosa esto. Y digo esto porque el resultado de todo esto, que es perfecto, así como nosotros vamos a conseguir sacar a los Rajoy y compañía de este puto gobierno, ya, el año que viene podemos estar allí gobernando. Está muy bien, de acuerdo. Pero, ¿qué pasará con el ejército? O sea, la gran pregunta es que decirte, todos estos esfuerzos que te estás jugando tú la cabeza, te estás jugando la prisión y todo esto, y el resultado es que si no te acompañan, volverán a estar las cosas como están, o hay alguna fuerza capaz de sacar a esta gente del medio también. Estoy hablando de los grandes mandos, ¿eh? Esto no te preocupa y mucho, porque ahora estás denunciando, esto se tapa, no se tapa, te castigan, no te castigan, has puesto el dedo en la llaga, la gente sabe los inmensos gastos que comporta el tema del ejército, pero realmente, ¿cómo evitarlo? Esto es la gran pregunta, ¿eh? ¿Cómo evitarlo? ¿Cuáles son las fuerzas que tienen que haber aquí para incidir dentro de todo el estamento militar y poderles, en fin, ponerles firmes, nunca mejor dicho, por el tema militar, ponerles firmes? ¿Quién pondrá firmes a esta gente para que se vayan a su puta casa? Nada más, gracias. Muy buenas, pues también muy buena pregunta. Es complicado, ¿no? Quiero decir, evidentemente tenemos un problema con nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros ahora mismo, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, bueno, no es mi caso, obviamente, pero bueno, si salimos y vemos a unos cuantos militares uniformados y armados, seguramente nos vamos a asustar, ¿no? También nos vamos a asustar si mañana vemos a un militar uniformado en televisión hablando de
ideas políticas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esto es normal en Europa. En ningún país de Europa nadie se escandaliza por ver a sus militares uniformados por la calle. ¿Por qué? Porque son sus militares. Entonces es obvio que hay un desafecto de la sociedad con respecto a los militares y de los militares con respecto a la sociedad. Y justificado, ¿eh? Creo que la historia reciente lo justifica. Pero evidentemente tenemos que intentar cambiarlo, tenemos que intentar normalizarlo, tenemos que intentar conseguir que un militar pueda caminar vestido de militar sin que sea visto con temor, ¿no? Yo creo que el hecho de lo último que ha estado pasando aquí en Cataluña, que yo recuerdo la última vez que estuve aquí, pues no sé si fue hace 2 semanas, ¿no? Que había un convoy en la A7 y se generó una situación. Si yo fuera un alto mando militar, me preocuparía mucho, ¿no? Porque, no sé, mis militares no pueden causar temor a la sociedad, ¿no? A ninguna parte de la sociedad, no pueden ser vistos de esa forma, ¿no? Entonces es obvio que tenemos un problema, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es que hay una disfunción clara a nivel ideológico entre la cúpula militar y el resto de militares y entre la cúpula militar y el resto de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una representación ideológica de la sociedad en la cúpula militar. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de la cúpula militar es ultraconservadora y ultracatólica, ¿no? Que bueno, que sea ultracatólica al final es lo de menos, ¿no? Pero obviamente necesitamos que haya una correspondencia ideológica de la cúpula militar con respecto a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente que no haya esa correspondencia eso genera tensiones, ¿no? De hecho, hace poco en el Confidencial se publicó un artículo en el que los generales estaban muy preocupados porque, bueno, pues en el CIS daba a Podemos como la primera fuerza votada en intención de voto directo y en la tercera en voto estimado, en fin. Se preocuparon, ¿no? Porque dijeron, jolín, ¿y si sale Podemos, ahora qué pasa, ¿no? Entonces, el problema es que esa preocupación se produce porque no hay esa correspondencia ideológica, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Yo creo que evidentemente lo que necesitaríamos es más personas de izquierdas en la cúpula militar. Eso no quiere decir que yo no quiera que haya personas de derechas en la cúpula militar, no. Quiere decir que lo que tiene que haber es exactamente el mismo porcentaje que hay en la sociedad, ni más ni menos, ¿no? Y creo que efectivamente el hecho de no tener una cúpula militar plural genera toda esta serie de problemas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recibimos de la cúpula militar, el mensaje que se recibe, por ejemplo, aquí en Cataluña, que es, bueno, pues cuando el estatut, el general Mena, que ni más ni menos que era general de la Fuerza Terrestre, hace una pseudo amenaza en el 2007 con, cuidado, que el estatut no nos guste y que igual intervenimos. Entonces eso al final la sociedad lo recibe, ¿no? Hace poco también hubo un coronel que hizo unas manifestaciones en el mismo sentido. Una asociación de militares, se llama AME, Asociación de Militares Españoles, que está compuesta por generales y coroneles de la vieja escuela, pues hicieron también han hecho varios comunicados en el mismo sentido, ¿no? Entonces, obviamente eso genera tensión, ¿no? Pero si lo que nosotros viésemos es una cúpula militar en la que un señor dice una cosa, otro dice otra diferente y vemos que hay una pluralidad de opiniones, pues eso nos generaría preocupación, ¿no? Entonces, para reestructurar las Fuerzas Armadas y que lo primero que tenemos que reestructurar es la cúpula militar y en profundidad, ¿no? Creo que necesitamos un cambio muy, muy profundo. No lo hubo cuando lo tenía que haber habido, que fue a finales de los años 70. También es cierto que no era lógico hacerlo entonces porque se corría el riesgo de golpe de Estado, como al final efectivamente se produjo, el intento por lo menos. Pero yo creo que en el 2014, yo creo que esto ya es inevitable, ¿no? Esta reforma de la cúpula militar. Y cuanto antes la afrontemos, mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que eliminar las escalas, hay que mantener los empleos y seguramente, si hay un cambio electoral, habrá que pensar en amortizar a una gran parte de la cúpula militar, claro. Entre otras cosas porque nos va a venir bien para hacer una reducción de efectivos, no por otra cosa. Hola, buenas. Mira, me ha apuntado una pregunta acerca del cuerpo del ejército de recuperación de restos genéticos en España o el cuerpo científico del ejército, que no sé si existe.
Bien, te digo esto por una sencilla razón, porque nunca he tenido claro cuál es la función del ejército. Entiendo. Lo digo como profesor porque yo lucho con armas, que es la psicología, dar armas a los niños para que puedan tener una mentalidad crítica. ¿De acuerdo? Sí. Bien, digo esto porque la historia de hace 50 años, y te lo digo porque mi madre es segura, y he venido simplemente por esto. Esto porque es militar y estás aquí. Te agradezco personalmente que tengas el valor de decir lo que estás diciendo ante una sociedad tan represiva, tan fascista, con tan poca visión crítica de la historia de hace 50 años, o 60 o 70, en la que se mataban a las personas, se las enterraban en zanjas en este país y se silenciaba para siempre a la izquierda y a la república. Bien, como en este país las noticias que no interesan son no gratas, se silencian o simplemente no salen a los medios de comunicación. No voy a hacer un discurso político, perdona, pero no, para nada. Simplemente estoy haciendo connotaciones históricas de este pueblo en el que la sangre corrió por las calles, ¿vale? Y corrió a manos de personas que utilizaban armas de guerra. Por otra parte, el ejército reprime a la ciudadanía. No hay que ir muy lejos. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona y el señor Aznar, por decir algo, hizo sangre. Mandó a las Fuerzas Armadas, me parece que fue en 1998 o 99, y a los chicos que habían allí que le dijeron que se marchara de la universidad. Este señor es un señor non grato en la Universidad Autónoma. El señor Aznar, por decir algo, siempre. Pues mi pregunta es fácil. Sí. ¿Cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas? ¿O qué nos están vendiendo las Fuerzas Armadas? ¿O alguna vez nos han explicado qué significan las Fuerzas Armadas para la ciudadanía de este país? Sé que es una pregunta bastante amplia. Entiendo, sí. Pero es fácil, es simplemente fácil, porque si nos estamos gastando, en fin, 40 millones de euros, ¿no? Ha dicho 40.000. 40.000 millones de euros. Si fueran 40, sí. Me gustaría que de ahora en adelante, no porque estemos aquí con Podemos o con quien estuviéramos, por supuesto. y creo que ya he acabado, porque el discurso de la violencia está silenciado y la gente tiene miedo a la manifestación política. Lo digo esto por esta chica a la que le rompieron un ojo no hace mucho, que sigue viva, gracias a Dios, ¿no? Porque los muertos no hablan, ese es el problema que tenemos en este país y en todos los países del mundo donde las fuerzas reprimen a las manifestaciones políticas, ¿vale? Y gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias Pues esta es una muy buena pregunta, ¿no? Esto me lo han preguntado mucho. Bueno, ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Queremos Fuerzas Armadas? Yo creo que sí necesitamos Fuerzas Armadas. Otra cosa es que, como digo, haya que dimensionarlas bien, tener un gasto óptimo. Yo soy militar, pero también soy ciudadano. Entonces creo que hay gastos que están muy por encima de la defensa nacional, ¿no? Creo que gastos en educación, en sanidad, son demasiado importantes como para no ser tenidos en cuenta. Seguramente la solución sea caminar hacia unas Fuerzas Armadas supranacionales, es decir, unas Fuerzas Armadas europeas, con lo cual, uniendo todos los ejércitos de Europa, necesitemos muchos menos componentes para hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, lógicamente, y quizá ese sea el camino. Otra cosa es que, evidentemente, pues los egoísmos de todas las naciones, pues como podemos ver en el día a día, nos impiden avanzar hacia una verdadera unión en el seno de Europa. Pero yo sí creo que las Fuerzas Armadas son necesarias, porque, bueno, a mí me gustaría que no lo fueran, ¿no? Que todo fuera tan fácil, pero no lo es. Al final uno piensa, por ejemplo, y bueno, esta pregunta me la hace un profesor, o sea que uno piensa en, por ejemplo, lo que ha pasado en Persia, Irak, Irán, en los últimos 30 años, en los avatares geopolíticos, y se da cuenta de que efectivamente hay gran parte de lo que está pasando en Oriente Medio que es culpa de Occidente, ¿no? De lo que se ha estado haciendo ahí. Pero bueno, es innegable que a lo mejor a día de hoy el Estado Islámico la única solución que tiene es
es una intervención militar, ¿no? Otra cosa es que esta intervención militar se haga de una forma legal, se haga de una forma informada. Yo no soy partidario de intervenir militarmente en Irak, en Afganistán o en donde se intervenga engañando a la ciudadanía, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que a la ciudadanía se la engaña en muchas ocasiones y que no hay una verdadera transparencia de lo que hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo siempre digo que el ciudadano tenía que poder entrar en los cuarteles y los periodistas exactamente igual cuando quisieran, ¿no? Porque los cuarteles son suyos, ¿no? Y los militares están a su servicio. Entonces hay una gran opacidad en este mundo, ¿no? Militar. Y desde luego, si vamos a Afganistán o a Irak, como hemos ido a un conflicto bélico, hay que explicárselo a la ciudadanía. A la gente hay que decirle, señores, vamos a ir a Irak o vamos a ir a Afganistán a hacer esto, por esto y por esto. ¿Ustedes quieren que vayamos? Entonces son los ciudadanos los que deben de determinar si tenemos que ir o no tenemos que ir, ¿no? Mi opinión, por ejemplo, en el caso de Afganistán, no me voy a meter en el de Irak, que es bastante más complicado como todos sabemos, pero bueno, en el de Afganistán, por ejemplo, es que la retirada de los militares en Afganistán lo que ha generado, entre otras cosas, ha sido el nacimiento del Estado Islámico, puesto que se ha reducido la presión sobre Afganistán. Y aparte, ha habido un repunte del cultivo de opio. ¿Por qué? Porque los ejércitos europeos o mundiales, occidentales, lo que hacían era ingresar dinero, ¿no? Porque ahí al final, cuando se crea una base militar, pues se da trabajo a la mayoría de los ciudadanos de las localidades, tienen salarios muy por encima de lo que ganarían en cualquier otro trabajo. Entonces, para ellos el hecho de que haya unas fuerzas armadas extranjeras en general es muy positivo, ¿no? Porque les aporta una economía que quien conozca Afganistán, como yo lo conozco, se dará cuenta de que es que en Afganistán no hay nada más que piedras y montañas, pero inhóspitas. Es que no hay nada más, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que haya una retirada de militares en Afganistán lo que ha generado, como digo, es un repunte del cultivo de opio, y al final este cultivo de opio lo que ha hecho ha sido que se venda heroína muy barata, por ejemplo, en Estados Unidos. Y esta heroína muy barata es la que ha llevado recientemente, hace unos meses, a la muerte a un actor muy conocido por todos nosotros. Con esto quiero decir que, igual que la sociedad no puede olvidar a las Fuerzas Armadas pensando que lo que pasa a las Fuerzas Armadas le da lo mismo, yo no creo que ni España ni ningún otro país se puedan olvidar de lo que está pasando en otros países. Otra cosa muy diferente es que efectivamente se produzcan intervenciones de forma irregular o ilegal, o que con esas intervenciones se engañe a la ciudadanía, pero yo creo que ese ya no es un problema de los militares como tal, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un buen ejército, un ejército moderno, un ejército preparado, un ejército correctamente dimensionado, que en este caso es con muchos menos efectivos de los que tenemos, y luego lo que evidentemente hay que hacer es implementar una serie de herramientas que nos permitan utilizar al ejército correctamente, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los problemas. Entonces, muchas veces los políticos lo que hacen es que enfocan el problema a un lugar diferente en el que verdaderamente está, ¿no? Y el problema de las Fuerzas Armadas no es en sí mismo su existencia, ¿no? Que yo creo que a día de hoy, por desgracia, es necesaria. El problema de las Fuerzas Armadas es el uso que se hace de ellas, ¿no? Y el uso es claramente político, ¿no? Los militares no se van a Irak porque se levantan un día y dicen que vamos a Irak, no. Nosotros vamos a Irak porque nos llevan, ¿no? Entonces, por desgracia, muchas veces los militares pagamos el mal uso que se hace de nosotros, ¿no? Y en el mismo sentido yo creo que sucede con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Yo hablo mucho de la Guardia Civil porque he conocido el caso y sé que hay muchos guardias civiles que se suicidan, ¿no? De hecho, la tasa de suicidio en la Guardia Civil está muy por encima de la que hay en el resto de la sociedad. Hay un intento de suicidio en la Guardia Civil cada 10 días. O sea, lo están pasando mal. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que al final el Guardia Civil o el policía es el que nos da el mamporro, ¿no? Entonces, al final parece que es el malo. Y yo creo que el problema no es el policía, ¿no? El problema es el político que hace un uso incorrecto de ese policía, ¿no? Que al final a lo mejor ese policía, por darnos el mamporro después, tiene una depresión
y acaba intentando suicidarse, y es algo que luego no se cuenta, por desgracia, ¿no? Porque no interesa contarlo, ¿no? Al final para el político es muy cómodo que el ciudadano odie a sus fuerzas armadas, o bien odia a la Guardia Civil, o bien odia a la policía, ¿no? Eso no quiere decir que no haya conductas inapropiadas en la policía, en la Guardia Civil o en las fuerzas armadas, y haya que desde luego esclarecerlas, ¿no? Pero yo sí creo que necesitamos más transparencia en todos los ámbitos, y sí que creo que hay una gran violencia en cuanto a la represión en España, ¿no? Yo creo, España, Cataluña, yo creo que es intolerable la situación que se está viviendo, en el sentido de que creo que se están reprimiendo las ideas, ¿no? Y esto en Europa en el siglo XXI yo creo que es inadmisible del todo, ¿no? Desconozco si antes de la publicación del libro tú le habías hecho algún tipo de manifestación o de denuncia. Lo que sí que queda claro es que el nacimiento del libro o la publicación del libro viene obviamente facilitada por el hecho de que tú tienes una inquietud literaria y una capacidad de narrar, porque si no supongo que ni Piluca, ni Oscar, ni Mario hubieran apostado más allá del contenido del libro por la publicación del mismo. Entonces, mi pregunta es, partiendo un poco de la ingenuidad y de mi desconocimiento del estamento militar, es de no haber podido publicar el libro, es decir, de no haber tenido esta capacidad de narrar, esta posibilidad de publicar el libro, ¿cuál hubiera sido el curso de las cosas? Es decir, en el fondo, ¿qué mecanismos, si alguno, tienen los militares para denunciar, para hacer algún tipo de manifestación de expresión, pues de cualquier anomalía o de cualquier tema que consideren que hace falta exponer en la sociedad? Gracias. Muchas gracias. Es una buena pregunta también, porque yo creo que hay mucho desconocimiento al respecto, ¿no? Yo interpuse en su momento varias denuncias. ¿Cuál es el problema? Que en el mundo militar, cuando quieres denunciar a tu jefe, le tienes que denunciar a él. O sea, uno tiene que llegar y decirle a su jefe: oiga, mire, que yo creo que usted está haciendo esto y que esto no está bien, ¿no? Y entonces esa persona lo tiene que pasar a su vez a su respectivo jefe. Eso es lo que se conoce en el mundo militar como conducto reglamentario, ¿no? Y cuando uno ya no tiene esa opción, pues se tiene que ir al juzgado militar. Y el juzgado militar, uno dirá, bueno, ahí hay jueces, ¿no? Y fiscales. Pues no, ahí lo que hay son militares. Militares que ejercen como juez o como fiscal. Quiero decir, un juez militar no es juez toda su carrera militar, sino un juez militar es juez hoy y está 3 años como juez, pero a los 3 años tiene que pedir vacante porque asciende. Entonces deja de ser juez y a lo mejor los 3 años siguientes de su carrera es fiscal y los 3 siguientes es asesor de un alto mando, asesor jurídico. Entonces al final ese señor no tiene ninguna independencia, de tal manera que un juez en el mundo militar puede ser cesado de forma instantánea, de un día para otro. Entonces, si todos estamos criticando los problemas que hay a nivel de la justicia militar, de la justicia civil, perdón, los problemas de independencia que se ven en los órganos superiores de la justicia, pues nos podemos imaginar lo que eso es en el mundo militar, ¿no? De hecho, la única jueza que está luchando de verdad contra la institución, pues lo que se ha encontrado ha sido con un expediente por falta grave para intentar expulsarla. Quiero decir que al final en las Fuerzas Armadas no hay ningún mecanismo de denuncia, ¿no? Y lo mejor que te puede pasar es que ganes, ¿no? Porque a pesar de todo esto que estoy contando, muy de vez en cuando se gana, ¿no? Entonces cuando se gana, lo que ocurre es que tienes que volver al trabajo, ¿no? Y ahí está la capitán Cantera, que consiguió que encarcelaran a un coronel por acoso sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que este acoso sexual, este señor que había acosado sexualmente, fue condenado casualmente, porque esto es siempre casualidad, a 2 años y 10 meses. Si lo hubieran condenado a 3 años, habría dejado de ser militar. ¿Qué es lo que ocurre? Que con 2 años y 10 meses, este señor estará 2 años y 10 meses en una cárcel militar, cobrando, y cuando salga, seguirá siendo militar. Pero aparte de eso está la capitán que ha conseguido esta condena. Bien, pues la capitán que ha conseguido esta condena, entre otras cosas, porque es quizá la única apariencia que guardan las Fuerzas Armadas, es el de la mujer, por un lado, y el de las agresiones físicas, por otro. Todo lo demás,
les da exactamente lo mismo. Tuvo que volver después al trabajo y se encontró con un coronel que era compañero de promoción del coronel que había encarcelado. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Bueno, pues que esta persona tenía un 9,8 en sus calificaciones y de repente, no sé si le pusieron un 4 o un 5. Y de repente le empezaron a negar todo tipo de accesos a cualquier petición que ella hiciera. Pero es que ya en el máximo de los escándalos, que a mí me parece algo escandaloso, le imputaron un delito que en el ámbito militar es deslealtad, que viene a ser algo así como mentir de forma intencionada afectando al servicio. Y uno se preguntará, joder, ¿en qué mintió esta persona, no? Bueno, pues es que parece ser que cambió un permiso de vacaciones y con eso pretendían imputarle un delito de entre 6 meses y 6 años de cárcel. Bueno, pero es que no contentos con eso, cuando esto llega al tribunal, bueno, pues esta capitán dice, oiga, mire, todo esto es mentira, ¿no? Y el juez le dice, bueno, sí, me parece muy bien, pero nosotros aquí nos damos mus y pasamos de investigar esto. Bueno, pues la capitán se gasta un dinero en un perito y al final efectivamente consigue demostrar que ni siquiera había cambiado ella los permisos, sino que había firmas falsas. Bien, evidentemente allí el juez, y nadie se queda tranquilo, dice, no, esto que lo investigue la Guardia Civil a ver si es cierto. Bueno, pues los peritos de la Guardia Civil demuestran que hay firmas falsas, ¿no? Y que ya no ha cambiado los permisos de vacaciones, ¿no? Entonces uno dirá, hombre, pues a quien le ha imputado este delito se le caerá el pelo, ¿no? Bueno, pues a quien le ha imputado este delito, que es un coronel, o era un coronel, evidentemente pues se abren diligencias contra él, porque es imposible no hacerlo. Y en una sentencia histórica, porque va a entrar en el récord de los Guinness, este señor es imputado y desimputado en un plazo inferior a un mes. ¿Por qué? Porque casualmente 2 o 3 días después de ser desimputado es ascendido a general. Es decir, como había que ascenderle, pues lo imputamos, quedamos bien, le desimputamos, le ascendemos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, claro, en el mundo militar no hay ningún tipo de justicia, ¿no? La justicia lo que busca siempre es proteger a la institución. Entonces, en el caso de este coronel, lo que hace es, bueno, pues le imputamos para que vea que le hemos investigado, pero en menos de un mes le desimputamos para que ascienda a general y nosotros hemos cumplido, ¿no? De hecho, hace poco yo creo que hemos sufrido todos un varapalo, porque yo creo que este es un palo para todos los ciudadanos, pero también para los militares, ¿no? Porque este tipo de decisiones después nos hacen mucho daño a los militares, que después tenemos que convivir con los ciudadanos como ciudadanos que somos, ¿no? Y todos hemos visto las imágenes, o yo creo que igual se han visto, de unos militares apaleando a un iraquí en una base militar, ¿no? Bueno, pues resulta que el tribunal militar ha resuelto que ahí no hay delito porque no se sabe si ese señor era o no era un terrorista, ¿no? Entonces, claro, uno piensa cómo puede haber alguien que se preste a eso, ¿no? Porque para eso tiene que haber una serie de jueces, un fiscal, que se presten a decir que el apalear a una persona no es un delito porque a lo mejor sea un terrorista. Mira, a mí me da exactamente lo mismo que ese señor fuese o no fuese un terrorista, ¿no? Yo creo que hay una serie de derechos humanos que siempre se deben de respetar y yo creo que es muy importante que la ciudadanía hubiera visto que a esas personas se las castiga de forma severa, ¿no? Porque al final el que haya conductas inapropiadas, igual que el que haya corrupción, es inevitable. O sea, eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos hacer es sancionarlo de forma muy dura, ¿no? Y a mí, sinceramente, como militar, me indigna y me avergüenza que a esos señores no les hayan metido en la cárcel. Pero que no les hayan metido además en la cárcel, pues yo no sé si 8, 10 años o 15 o los que hubieran hecho falta, ¿no? Y me parece increíble que yo haya perdido 2 meses de mi libertad y personas que han apaleado a otra persona y a saber si le han llegado incluso a matar, porque eso no se desprende en las imágenes porque no se sabe lo que después pasó, pues que no se les haya hecho nada, ¿no? Me parece que es tremendo, ¿no? Y que hace un daño a las Fuerzas Armadas muy grande, ¿no? Pero ese es uno de los grandes problemas, ¿no? La justicia militar yo creo que la han vivido muchos ciudadanos cuando en su momento fueron objetores o fueron
insumisos y han vivido lo que es. Y bueno, yo creo que tenemos que limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas y la mejor forma de limpiarla, aparte de regenerándolas, es con transparencia, ¿no? Y con hacer formar parte de la ciudadanía de lo que sucede, ¿no? Entonces, obviamente, volviendo a la justicia militar, lo que tenemos que hacer es externalizar la justicia, ¿no? La justicia tiene que ser impartida por personas civiles que deben de formar parte de una sala de un tribunal, especialistas en derecho militar, pero que no estén sujetas, desde luego, a ningún tipo de relación con el ámbito militar, ¿no? Eso es lo que yo pienso que es razonable, ¿no? Pero se ve que no debe ser muy lógico. Buenos días. Primero de todo, bienvenido y son los que Sí, sí, sí. Hola, ¿se ve bien ahora?